Será enviada a las tierras remotas, a trabajar hasta que su deuda con la sociedad sea pagada. Las palabras del juez resonaron en las paredes de piedra del tribunal como el tañido de una campana fúnebre. Elena Montero sintió cómo sus rodillas amenazaban con ceder bajo el peso de la sentencia. 3 años, 3 años de su vida, arrebatados por un crimen que jamás cometió. ¿No tiene nada que decir en su defensa?, preguntó el juez, sus ojos fríos examinándola por encima de sus anteojos. Elena levantó la barbilla, negándose a darle a don Cristóbal Salazar la satisfacción de verla derrumbarse. Desde su asiento privilegiado en la primera fila, el noble la observaba con una sonrisa apenas contenida en los labios. Él sabía la verdad. Él había plantado las joyas robadas en su habitación, fabricando cada prueba con meticulosa crueldad, después de que ella rechazara su propuesta de matrimonio. «Soy inocente», declaró Elena, su voz quebrándose apenas en la última sílaba. «Y Dios es testigo de ello». El mazo cayó con un golpe seco. «La sentencia queda confirmada. Que se la lleven». 2 guardias la tomaron de los brazos con rudeza innecesaria. Mientras la arrastraban hacia la salida, Elena escuchó los murmullos de la multitud que llenaba el tribunal. Algunos rostros mostraban compasión, la mayoría satisfacción morbosa ante la caída de una mujer que alguna vez había caminado entre ellos con la cabeza en alto. Elena, la voz de su padre anciano, apenas alcanzó sus oídos. Se giró para verlo, encorvado en su silla, las lágrimas surcando su rostro arrugado. La ruina de su negocio lo había dejado sin recursos para defenderla adecuadamente. «Lo siento, hija mía, perdóname». «No es tu culpa, papá», intentó gritar Elena, pero los guardias aceleraron el paso, sacándola del edificio hacia el calor sofocante del mediodía. 3 días después, encadenada en la parte trasera de un carruaje que traqueteaba por caminos cada vez más primitivos, Elena observaba cómo la civilización se desvanecía gradualmente. Las elegantes calles empedradas dieron paso a senderos de tierra. Las mansiones y comercios se transformaron en casitas humildes, hasta que incluso éstas desaparecieron, reemplazadas por un mar infinito de campos y montañas que se alzaban amenazantes en el horizonte. «Ya casi llegamos», gruñó el conductor, un hombre corpulento de rostro curtido por el sol. «La Granja Rivero está justo después de ese recodo». «Granja Rivero». Elena había escuchado susurros sobre ese lugar durante el trayecto. Los otros prisioneros que viajaban con ella hacia diferentes destinos hablaban de las granjas remotas como el peor castigo posible. Trabajo brutal desde el amanecer hasta el anochecer, aislamiento total, patrones crueles que veían a los convictos como poco más que animales de carga. «Dicen que el dueño es un viudo amargado», comentó una de las mujeres encadenadas junto a ella, sus ojos hundidos por años de sufrimiento, que su esposa murió hace años y desde entonces no ha vuelto a sonreír. Trata a todos con frialdad. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo las últimas gotas de esperanza se evaporaban bajo el sol implacable. Había perdido todo, su reputación, su libertad, su futuro. Y ahora sería esclava de un hombre sin corazón en medio de la nada. El carruaje se detuvo bruscamente. Elena abrió los ojos y lo primero que vio fue la tierra. No la tierra fértil y oscura de las plantaciones prósperas, sino un terreno pedregoso y difícil que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En medio de ese paisaje desolador se alzaba una casa de madera simple pero sólida, rodeada de establos, corrales y campos que mostraban los primeros brotes de una cosecha que prometía ser modesta. «¡Rivero!», gritó el conductor. «¡Traigo tu nueva trabajadora!». Durante un momento que pareció eterno, no hubo respuesta. Luego la puerta de la casa se abrió y un hombre emergió de las sombras del interior. Mateo Rivero no era lo que Elena había imaginado. Alto y de hombros anchos moldeados por años de trabajo manual, caminaba con la seguridad tranquila de alguien acostumbrado a la soledad. Su rostro,
Bronceado y marcado por líneas de expresión profundas, era difícil de descifrar. Pero fueron sus ojos los que la sorprendieron, oscuros como la tierra después de la lluvia y vacíos de la crueldad que ella esperaba encontrar. ¿Esta es?, preguntó Mateo, su voz grave, pero no hostil. «Elena Montero», confirmó el conductor, desencadenándola con movimientos bruscos que le lastimaron las muñecas. «3 años de servicio, los papeles están aquí». Mateo tomó los documentos sin apartar la mirada de Elena. Ella se obligó a mantener la cabeza alta, negándose a mostrar el terror que la consumía por dentro. Había aprendido en el tribunal que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarle. No importaba cuánto intentaran humillarla. «¿Sabes trabajar la tierra?», preguntó Mateo finalmente. «No», admitió Elena, su voz más firme de lo que se sentía. «Pero puedo aprender». Por primera vez, algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro de Mateo. Quizás esperaba súplicas o lágrimas. Elena no le daría ninguna de las dos. El conductor dejó escapar una risa áspera. «Buena suerte con esta, Rivero. Se ve demasiado delicada para durar ni una semana aquí». Mateo no respondió. Continuó observando a Elena con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de sus ropas sucias del viaje, más allá de las marcas de las cadenas en sus muñecas, directo a algo más profundo. «Veremos», dijo finalmente. El carruaje se alejó en una nube de polvo, y Elena se quedó sola frente al hombre que sería su guardián durante los próximos 3 años. El silencio entre ellos se extendió, pesado como el aire antes de una tormenta. Si quieres saber cómo esta mujer condenada sobrevivirá en un lugar donde todo parece perdido, y cómo un granjero solitario cambiará su destino para siempre, suscríbete ahora para no perderte ni un momento de esta historia de redención y amor inesperado. «Sígueme», ordenó Mateo, dándose la vuelta hacia la casa sin esperar respuesta. Elena recogió la pequeña bolsa que contenía sus escasas pertenencias y lo siguió, sus zapatos de ciudad levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. El sol comenzaba su descenso hacia las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura que habrían sido hermosos en otras circunstancias. Ahora solo le recordaban que pronto caería la noche en este lugar desconocido. La casa era más espaciosa por dentro de lo que aparentaba desde fuera. La sala principal era simple pero limpia, con muebles de madera tosca pero bien cuidados. Un hogar dominaba una pared, sus piedras ennegrecidas por años de uso. Sobre la repisa descansaba una fotografía en un marco de plata, el único objeto que parecía fuera de lugar en ese ambiente rústico. Elena no pudo evitar mirarla. Una mujer joven de cabello oscuro y sonrisa radiante la miraba desde el pasado. «Mi esposa Lucía», dijo Mateo, su voz súbitamente más suave pero cargada de algo que Elena no pudo identificar. «¿Dolor? ¿Culpa? Murió hace 5 años. Lo siento», susurró Elena, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. Había esperado encontrar un monstruo, pero el hombre frente a ella parecía llevar sus propias cadenas invisibles. Mateo asintió brevemente, como si quisiera cerrar ese tema de inmediato. Caminó hacia una puerta al fondo. «El establo está detrás de la casa. Allí hay un espacio donde los trabajadores temporales suelen dormir durante la cosecha. Puedes...» «Entiendo», interrumpió Elena, manteniendo su voz neutral, aunque algo se retorció dolorosamente en su pecho. Por supuesto, era una prisionera, una convicta. ¿Qué esperaba? ¿Una habitación con sábanas limpias? Los ojos de Mateo se encontraron con los suyos por un momento prolongado. Elena vio algo pasar por ellos, una indecisión que desapareció tan rápido como apareció. «Puedes dejar tus cosas allí», continuó él. «Mañana al amanecer comenzarás a trabajar. Hay que alimentar a los animales, recoger huevos, ayudar con la irrigación de los campos. Te mostraré todo». «¿Y la cena?», preguntó Elena, odiando el temblor que traicionó su voz. No había comido nada decente en 3 días. Mateo señaló hacia una alacena.
Hay pan y queso. Sírvete lo que necesites. El agua está en el pozo, detrás de la casa. Sin decir más, desapareció por una puerta lateral, dejándola sola en esa casa que olía a madera vieja y soledad. Elena permaneció inmóvil por un momento, procesando la surrealidad de su situación. Hace una semana, dormía en sábanas de seda y cenaba en vajilla fina. Ahora se sentía agradecida por pan duro y un lugar donde dormir, incluso si ese lugar era un establo. Con manos temblorosas, cortó un trozo de pan y queso. La comida era simple pero fresca, y su estómago agradeció cada bocado. Mientras comía de pie junto a la ventana, observó a Mateo moverse entre los corrales, revisando a los animales con movimientos seguros y eficientes. Había una soledad palpable en cada gesto, como si hubiera construido muros tan altos alrededor de sí mismo que incluso su propia sombra apenas podía alcanzarlo. Cuando el último rayo de sol desapareció detrás de las montañas, Elena tomó su bolsa y salió hacia el establo. El aire nocturno era sorprendentemente fresco, portando el aroma de tierra húmeda y hierba. Sobre su cabeza, más estrellas de las que había visto en toda su vida salpicaban el cielo negro como diamantes dispersos sobre terciopelo. El establo era exactamente lo que esperaba: oscuro, con olor a heno y animales, y un pequeño cuarto lateral donde había un catre desvencijado cubierto con una manta raída. Ninguna lámpara, ninguna ventana, solo 4 paredes de madera y el sonido de los caballos moviéndose inquietos en sus compartimentos. Elena dejó caer su bolsa al suelo y se sentó en el catre. La realidad de su situación finalmente la alcanzó con fuerza total. Las lágrimas que había contenido durante días, durante el juicio, durante el viaje, durante la humillación, finalmente brotaron sin control. Sollozó en la oscuridad del establo, permitiéndose un momento de debilidad que nadie vería. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la vida la había arrastrado desde salones iluminados por candelabros hasta un establo húmedo en medio de la nada? La injusticia de todo le quemaba como ácido. Don Cristóbal estaría ahora en su mansión, bebiendo vino caro y riéndose de su venganza perfecta. «Maldito seas», susurró Elena hacia la oscuridad, secándose las mejillas con manos que temblaban de rabia más que de tristeza. «Maldito seas por robarme mi vida». No escuchó los pasos que se acercaban al establo. No supo que alguien estaba allí hasta que una luz suave iluminó la entrada del pequeño cuarto. Mateo estaba parado en el umbral, sosteniendo una lámpara de aceite en una mano y mantas limpias en la otra. Su rostro, iluminado desde abajo, mostraba una expresión que Elena no pudo descifrar completamente. ¿Compasión? ¿Incomodidad? Comenzó él, claramente luchando con las palabras. «Esto no está bien». Elena se puso de pie rápidamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su orgullo se rebeló contra la idea de que este extraño la viera en su momento más vulnerable. «Puedo dormir aquí», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. «He dormido en lugares peores durante el viaje». «No lo dudo», respondió Mateo, su voz más suave que antes. Dio un paso hacia adelante, colocando las mantas sobre el catre. «Pero no sé qué hiciste o dejaste de hacer para terminar aquí. Los documentos dicen robo, pero tus manos...» Miró sus dedos delgados y sin callos. «Tus manos no son de una ladrona». Elena sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en semanas que alguien cuestionaba su culpabilidad. «No robé nada», susurró. «Fui condenada por rechazar al hombre equivocado». Mateo asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya había sospechado. «Hay una habitación de invitados en la casa. No es grande, pero tiene una cama decente y una ventana. Puedes quedarte allí. Los documentos dicen que debo asegurarme de que trabajes», interrumpió Mateo, su voz firme pero no cruel. «No dicen que deba tratarte como a un animal. Aquí serás tratada como persona, no como esclava. Trabajarás duro, sí, porque esta tierra lo exige, pero tendrás un lugar digno para descansar».
Elena lo miró a los ojos, buscando el engaño, la trampa. Solo encontró cansancio y algo más que se parecía peligrosamente a la comprensión. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué ser amable con una convicta? Por primera vez desde que lo conoció, Mateo dejó escapar algo que casi parecía una sonrisa triste. Porque sé lo que es ser juzgado injustamente, y porque nadie merece empezar en un lugar peor del que ya está. La habitación de invitados era pequeña y simple, pero para Elena, después de 3 noches en celdas frías y carretas incómodas, se sentía como un palacio. La cama tenía un colchón firme con sábanas limpias que olían a lavanda. Una ventana permitía que la luz de la luna bañara el cuarto con su resplandor plateado. En la esquina, una jarra con agua fresca y una palangana descansaban sobre una mesita de madera. «El baño está afuera, detrás de la casa», explicó Mateo desde el umbral, manteniendo una distancia respetuosa. «Hay una bomba de agua allí también. Si necesitas algo durante la noche...» «Estaré bien», lo interrumpió Elena suavemente. «Y gracias. No tenías que hacer esto». Mateo se encogió de hombros incómodo con la gratitud. «Despierta al primer canto del gallo. El trabajo comienza temprano aquí». Cerró la puerta tras de sí, dejándola sola con sus pensamientos y el silencio reconfortante de la noche rural. Elena se sentó en la cama, tocando las sábanas con dedos incrédulos. Un extraño le había mostrado más bondad en una hora que toda la sociedad en meses. Esa noche, exhausta física y emocionalmente, durmió más profundo de lo que había dormido desde su arresto. El canto del gallo atravesó sus sueños como una daga. Elena abrió los ojos, desorientada por un momento, antes de recordar dónde estaba. La primera luz del amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo de rosa pálido. Se vistió rápidamente con el único vestido de trabajo que le habían dado, una prenda tosca de algodón muy diferente de los vestidos de seda que solía usar. Cuando salió, encontró a Mateo ya despierto, preparando herramientas junto al corral. Levantó la vista a su llegada, y Elena notó que sus ojos mostraban sorpresa. «Llegaste temprano», comentó él. «Dijiste al primer canto del gallo», respondió Elena, levantando la barbilla. No le daría razones para arrepentirse de su amabilidad. Algo parecido al respeto cruzó el rostro de Mateo. «Bien, empecemos con los animales». Las siguientes horas fueron las más difíciles de la vida de Elena. Alimentar a los caballos parecía simple, hasta que uno de ellos casi la golpeó con su cabeza. Recoger huevos se convirtió en una batalla contra gallinas agresivas que parecían disfrutar picoteando sus manos inexpertas. Cargar baldes de agua desde el pozo hasta los bebederos de los animales dejó sus brazos temblando y sus palmas cubiertas de ampollas dolorosas. Mateo trabajaba a su lado, mostrándole cada tarea con paciencia sorprendente, corrigiendo sus errores sin burla. Pero Elena podía sentir su mirada sobre ella, evaluando, preguntándose cuánto tiempo duraría esta mujer de ciudad antes de derrumbarse. «Los campos necesitan irrigación», dijo Mateo cuando el sol ya estaba alto. «Es trabajo pesado. Si necesitas descansar...» «Puedo hacerlo», insistió Elena, aunque sus músculos gritaban protesta. Trabajaron en silencio bajo el sol implacable. Elena cavaba canales pequeños, siguiendo las instrucciones de Mateo, sus manos delicadas, sangrando donde las ampollas se habían reventado. El sudor empapaba su vestido, pegándolo a su espalda. Su respiración llegaba en jadeos cortos, y en más de una ocasión tuvo que detenerse para no desmayarse. Pero no se quejó. No pidió descanso. Cada golpe de la pala contra la tierra dura era un acto de desafío contra don Cristóbal, contra el juez, contra todos los que habían esperado verla quebrantada. «Para», ordenó Mateo finalmente, su voz atravesando la niebla de determinación obstinada de Elena. «Vas a lastimarte seriamente». «Estoy bien», mintió Elena, aunque el mundo parecía inclinarse peligrosamente. Mateo le quitó la pala de las manos con firmeza, pero no con rudeza.
no estás bien, siéntate bajo ese árbol antes de que te desmayes. Elena quiso protestar, pero sus piernas decidieron por ella, doblándose hasta dejarla sentada en la tierra. Mateo desapareció brevemente y regresó con una cantimplora y un trozo de pan con carne seca. «Come», ordenó, sentándose a varios metros de distancia bajo la sombra del mismo árbol. «No me sirves de nada si te enfermas». Elena bebió agua como si no hubiera bebido en días, sintiendo cómo el líquido fresco recorría su garganta reseca. El pan sabía mejor que cualquier banquete que hubiera probado en su vida anterior. «¿Por qué lo haces?», preguntó Mateo después de un largo silencio. «¿Hacer qué? Matarte trabajando. No tienes que probar nada». Elena miró sus manos destrozadas, manchadas de sangre y tierra. «Tengo que probar todo, que no soy débil, que no me romperán, que...» Su voz se quebró, «que todavía valgo algo». Mateo guardó silencio por un momento tan largo que Elena pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de su propia historia. «Cuando Lucía murió, todos me culparon. Decían que si hubiera llamado al doctor antes, si hubiera estado más atento a los síntomas, ella habría sobrevivido». Sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas. El doctor sabía la verdad. Era una fiebre que ningún médico podría haber curado. Pero los rumores no necesitan verdad para prosperar. Elena lo miró con nueva comprensión. «Por eso vives aquí solo. Me fui del pueblo porque cada mirada era una acusación, cada susurro, un juicio». Mateo levantó la vista hacia las montañas distantes. «Aquí, al menos, solo los fantasmas me juzgan». «No eras culpable», dijo Elena con certeza. «Ni tú», respondió Mateo mirándola directamente por primera vez desde que comenzaron a hablar. «De lo que sea que te acusaron». El momento se extendió entre ellos, cargado de reconocimiento mutuo. Dos almas marcadas injustamente, encontrándose en el lugar más inesperado. «El trabajo es duro», continuó Mateo, poniéndose de pie. «Pero no tienes que destruirte para demostrar tu valor. Aquí nadie te está juzgando». Elena asintió, sintiendo algo aflojarse en su pecho. Por primera vez desde su condena, no se sentía completamente sola. El resto del día transcurrió a un ritmo más manejable. Mateo le enseñó a vendar sus manos para proteger las heridas, a cargar peso sin lastimar su espalda, a leer el comportamiento de los animales para evitar accidentes. Elena absorbía cada lección con una determinación que ya no se sentía desesperada, sino constructiva. Cuando el sol comenzó su descenso, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, Elena se descubrió admirando la belleza salvaje del lugar. En la ciudad nunca había visto atardeceres así. Nunca había sentido el viento fresco de la montaña contra su piel, ni escuchado el coro de grillos anunciando la noche. «Mañana será más fácil», dijo Mateo, mientras caminaban de regreso a la casa. «Tu cuerpo se acostumbrará». Elena miró hacia atrás, hacia los campos donde había trabajado hasta casi colapsar. Una sensación extraña la invadió, algo que no había esperado sentir jamás en este lugar. Orgullo. Había sobrevivido su primer día, y sobreviviría el siguiente, y el siguiente después de ese, porque Elena Montero no era solo una mujer condenada injustamente, era una sobreviviente. Las semanas siguientes se fundieron en un ritmo que Elena jamás imaginó que su cuerpo podría sostener. Cada amanecer llegaba con nuevos dolores, nuevos desafíos, pero también con pequeñas victorias que la sorprendían. Sus manos, antes suaves y cuidadas, desarrollaron callos que las protegían del trabajo duro. Sus brazos ganaron fuerza para cargar baldes de agua sin temblar. Aprendió a leer el cielo para predecir lluvia, a distinguir qué plantas necesitaban más atención, a moverse entre los animales con la confianza de quien entiende su lenguaje silencioso. Mateo observaba su transformación con algo que podría haber sido asombro, aunque su rostro raramente revelaba emociones profundas. Trabajaban lado a lado durante el día,
un silencio cómodo desarrollándose entre ellos que no necesitaba llenarse con palabras innecesarias. Pero eran las noches las que Elena comenzó a apreciar más. Después de la cena, que Mateo insistía en compartir en la mesa de la cocina, en lugar de permitirle comer sola, a veces se sentaban en el porche mientras las estrellas emergían una por una. Al principio, el silencio era absoluto, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero gradualmente, como flores abriéndose al sol, comenzaron las conversaciones. «¿Cómo era tu vida antes?», preguntó Mateo una noche, su voz cautelosa, como si temiera que la pregunta pudiera lastimar. Elena miró hacia las montañas oscuras, recortadas contra el cielo estrellado. Diferente, bailes, tés, conversaciones vacías sobre el clima y los escándalos de otros. Una risa amarga escapó de sus labios. Creía que era importante. Ahora veo que nunca supe lo que significaba trabajar por algo real. No menosprecias tu vida anterior, dijo Mateo pensativamente. Solo estás descubriendo otra. Esas palabras resonaron en Elena más de lo que él probablemente pretendía. Tenía razón. No era que su vida anterior hubiera carecido de valor, sino que esta nueva existencia le estaba revelando fortalezas que nunca supo que poseía. ¿Y tú?, se atrevió a preguntar Elena. ¿Siempre quisiste ser granjero? Mateo guardó silencio tanto tiempo que Elena pensó que no respondería. Cuando lo hizo, su voz llevaba el peso de sueños abandonados. Estudié en la ciudad. Quería ser maestro. Sus ojos se perdieron en el horizonte. Pero cuando mi padre murió, alguien tenía que cuidar estas tierras. Mi madre, Lucía y yo nos mudamos aquí. Pensé que sería temporal hasta poder vender y regresar. Una pausa larga. Pero Lucía amaba este lugar. Decía que aquí podía respirar de verdad. Así que me quedé. Y cuando ella se fue, ya no tenía razón para irme a ninguna parte. Elena sintió un peso en el pecho por este hombre que había sacrificado sus sueños por amor, solo para perder aquello por lo que los había sacrificado. ¿Alguna vez piensas en volver a enseñar? Mateo la miró de reojo, sorpresa genuina en sus ojos. Nadie me ha preguntado eso en años. «¿Pero lo piensas?», insistió Elena, reconociendo en él el mismo anhelo que ella sentía por su antigua vida, no porque fuera mejor, sino porque era familiar. «A veces», admitió él finalmente, «pero soy un viudo de reputación manchada que vive solo en las montañas. ¿Qué escuela me contrataría? Una que valore el conocimiento sobre los rumores», respondió Elena con firmeza. Luego, más suavemente, como una granja que vio a una persona donde otros solo vieron a una convicta. Los ojos de Mateo se encontraron con los suyos en la penumbra, y algo pasó entre ellos, una conexión que iba más allá de las palabras, algo que ambos sintieron pero ninguno se atrevió a nombrar. El primer problema llegó una mañana de viento inusualmente fuerte. Elena estaba recogiendo huevos cuando escuchó voces elevadas desde el camino. Asomándose desde el corral, vio a dos hombres a caballo hablando con Mateo. Sus ropas y posturas indicaban que venían del pueblo más cercano. «Solo queremos verificar que la prisionera esté cumpliendo su condena apropiadamente», decía uno de ellos, un hombre de rostro delgado y ojos suspicaces. «Han llegado rumores de que la tratas con demasiada amabilidad». La mandíbula de Mateo se tensó visiblemente. «Elena trabaja desde el amanecer hasta el anochecer. Pregúntale a cualquiera de los campos si no lo crees». «No dudamos de su trabajo», intervino el segundo hombre más corpulento, «pero los documentos especifican que debe vivir en condiciones apropiadas para una convicta, no en la casa principal». Elena sintió que la sangre se helaba en sus venas. Había sabido que esto era demasiado bueno para durar. «Tiene una habitación pequeña de servicio», mintió Mateo sin pestañear. «No hay nada inapropiado». El hombre delgado entrecerró los ojos. «Aún así, nos gustaría ver las instalaciones. Es nuestro deber». «No tienen derecho a entrar en mi propiedad sin una orden oficial», replicó Mateo,
su voz bajando a un tono peligroso. Y ambos lo saben. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Era claro que no esperaban resistencia. Solo tratamos de asegurarnos de que se sigan las reglas, murmuró el corpulento. Las reglas dicen que debe trabajar y estar supervisada. Está haciendo ambas cosas. Mateo cruzó los brazos sobre su pecho. A menos que tengan quejas específicas sobre su cumplimiento de la sentencia, les sugiero que regresen al pueblo. El hombre delgado no se rindió tan fácilmente. Ha habido preguntas sobre tu cercanía con la prisionera. Comentarios en el pueblo. ¿Comentarios? La voz de Mateo se volvió aún más fría. O rumores de viejas chismosas que no tienen nada mejor que hacer. Ten cuidado, Rivero, advirtió el hombre delgado. Ya hay suficientes dudas sobre tu carácter. No necesitas añadir más combustible al fuego. Elena vio cómo los puños de Mateo se cerraban y supo que debía intervenir antes de que la situación empeorara. Salió del corral, manteniendo la cabeza baja en una muestra de sumisión que le quemaba, pero que sabía era necesaria. Señores, dijo con voz suave y respetuosa, el señor Rivero ha sido nada más que profesional. Trabajo duro cada día, como pueden ver por el estado de mis manos. Las extendió, mostrando los callos y cicatrices de semanas de labor. Si hay alguna queja sobre mi cumplimiento de la sentencia, por favor háganla saber. Estoy aquí para pagar mi deuda. Las palabras sabían a ceniza en su boca, pero logró el efecto deseado. Los hombres parecieron menos confrontativos ante su aparente docilidad. Bien, dijo finalmente el hombre corpulento, pero seguiremos monitoreando. Esta no es una situación común. Cuando los jinetes desaparecieron por el camino, Mateo se giró hacia Elena, frustración y algo más, gratitud quizás, mezclándose en su expresión. No tenías que hacer eso, humillarte. Sí tenía que hacerlo, respondió Elena tranquilamente. No permitiré que tus problemas aumenten por ayudarme. Mateo la miró durante un largo momento, y Elena se preguntó qué veía él cuando la miraba ahora. ¿Todavía una prisionera? ¿O algo más? Volverán, dijo finalmente, y la próxima vez traerán una orden. Elena asintió, sintiendo cómo la primera grieta aparecía en la frágil paz que habían construido. El mundo exterior no los olvidaría tan fácilmente. La advertencia de los visitantes se cernió sobre la granja como una nube de tormenta que se niega a estallar. Durante días, Elena y Mateo trabajaron con una tensión invisible entre ellos, cada uno consciente de que su frágil arreglo pendía de un hilo. Pero la vida en la granja no esperaba por ansiedades humanas. Los cultivos necesitaban atención constante, los animales requerían cuidado, y el trabajo continuaba sin piedad. Una tarde, mientras Elena regaba los vegetales cerca de la casa, escuchó un sonido extraño, un golpeteo rítmico proveniente del cobertizo de herramientas. Curiosa, se acercó y encontró a Mateo trabajando sobre algo que definitivamente no era una herramienta agrícola. ¿Qué es eso?, preguntó, asomándose por encima de su hombro. Mateo se sobresaltó levemente, como si no la hubiera escuchado acercarse. Sobre la mesa de trabajo había varios libros viejos, algunos con las páginas sueltas, que estaba reparando cuidadosamente con hilo y pegamento. Solo comenzó, claramente incómodo de haber sido descubierto. Es una estupidez, en realidad. Elena tomó uno de los libros ya reparados. Era un volumen de poesía clásica, con anotaciones en los márgenes escritas con una letra elegante y educada. Definitivamente la letra de alguien que había sido maestro o soñaba serlo. No es una estupidez, dijo suavemente. Es hermoso. Mateo se frotó la nuca, un gesto que Elena había aprendido a reconocer como señal de incomodidad. Lucía los coleccionaba. Cuando murió, no pude soportar mirarlos. Los dejé en cajas durante años, pero últimamente su voz se apagó. ¿Últimamente qué? Últimamente he estado pensando que desperdiciarlos sería deshonrar su memoria más que leerlos. Mateo levantó la vista hacia ella.
Suena extraño, ¿verdad? Después de 5 años, finalmente puedo tocar sus cosas sin sentir que me estoy ahogando. Elena comprendió lo que no estaba diciendo. Algo había cambiado en él. La presencia de ella, su historia, su propia lucha contra la injusticia, había removido algo en el interior de Mateo que había estado congelado durante años. ¿Puedo?, preguntó Elena, señalando los libros. Mateo asintió, sorprendido. Elena tomó asiento en un banco cercano y abrió uno de los volúmenes. Las palabras fluían como música en la página, versos sobre amor y pérdida, esperanza y desesperación. Comenzó a leer en voz alta, su voz clara llenando el pequeño espacio del cobertizo. Mateo se quedó inmóvil, escuchando. Cuando Elena terminó el poema, hubo un silencio profundo entre ellos. «Hace años que no escucho a nadie leer poesía», murmuró Mateo. «Olvidé cómo puede hacer que uno sienta». «Mi madre me enseñó a amar los libros», compartió Elena acariciando las páginas con reverencia. Decía que las palabras eran lo único que nadie podía quitarte, ni siquiera en los peores momentos. Tu madre era sabia. Lo era. El dolor de la separación atravesó a Elena. «No sé si volveré a verla. Mi padre estaba tan enfermo cuando me condenaron». Mateo se acercó, su presencia sólida y reconfortante. «La verás. 2 años y medio más. Pasarán más rápido de lo que crees». Elena quiso creerle, pero la duda la carcomía. ¿Cuánto podía cambiar en 2 años y medio? ¿Seguiría su padre vivo? ¿Su madre la perdonaría por no haber podido salvarse? Como si sintiera sus pensamientos oscuros, Mateo hizo algo completamente inesperado. Colocó su mano sobre la de ella, grande y áspera contra su piel todavía más suave a pesar del trabajo. «No estás sola en esto», dijo con una intensidad que hizo que el corazón de Elena latiera más rápido. «Ya no». Elena levantó la vista hacia él y en sus ojos vio algo que la aterrorizó y la exaltó al mismo tiempo. No era solo compasión o camaradería, era algo más profundo, más peligroso. Apartó la mano suavemente, el miedo apoderándose de ella. «Mateo, no podemos. La gente ya habla. Si piensan que hay algo, ¿y si lo hay?». La pregunta quedó suspendida entre ellos como una confesión. «Entonces todo se vuelve más complicado», susurró Elena, aunque cada fibra de su ser gritaba lo contrario. «Tu reputación ya está dañada. No necesitas añadir escándalo real a los rumores». Mateo se alejó, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Tienes razón. Lo siento. No debí». «No te disculpes por sentir», interrumpió Elena, su voz más fuerte. «Pero debemos ser cuidadosos. 2 años y medio. Después». «¿Después qué?». Los ojos de Mateo buscaron los suyos con una urgencia que la desaró. «¿Volverás a tu vida en la ciudad? ¿Olvidarás este lugar?». La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo. En algún momento, sin darse cuenta, había dejado de ver la granja como una prisión y comenzado a verla como hogar. La realización la sacudió hasta los huesos. «No lo sé», admitió honestamente. «Ya no sé qué quiero o quién soy». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Elena yacía en su cama, mirando las sombras danzar en el techo, reproduciendo el momento en el cobertizo una y otra vez. La sensación de la mano de Mateo sobre la suya, la intensidad en sus ojos, la promesa tácita de algo que no podían tener. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo había pasado de odiar cada momento en este lugar a anhelar cada conversación, cada mirada compartida, cada silencio cómodo mientras trabajaban lado a lado? Don Cristóbal la había enviado aquí como castigo, para romperla. En cambio, este lugar la estaba transformando en alguien más fuerte, más real que la mujer superficial que había sido en la ciudad. Y Mateo era el catalizador de esa transformación. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. «Elena, ¿estás despierta?». Se levantó rápidamente, abriendo la puerta para encontrar a Mateo en el pasillo, iluminado solo por la vela que sostenía. Su expresión era torturada. «Tengo que decirte algo»,
comenzó, las palabras saliendo apresuradas como si temiera perder el valor. Cuando esos hombres vinieron, cuando te vi humillarte para protegerme, me di cuenta de algo. Hace semanas que dejé de verte como la prisionera que me enviaron. Te veo como alguien que no esperaba encontrar, alguien que me recuerda que todavía estoy vivo. Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. Mateo, no tienes que decir nada, continuó él. Solo necesitaba que lo supieras. Porque pase lo que pase, estos meses contigo han significado más que los últimos 5 años de soledad. Antes de que Elena pudiera responder, antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba haciendo, se encontró cerrando la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que sabía a esperanza desesperada y anhelo largo tiempo reprimido. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, la realidad cayó sobre ellos como agua fría. «Esto es peligroso», susurró Elena, aunque no se alejó. «Lo sé», respondió Mateo, su frente apoyada contra la de ella. «Pero quizás algunas cosas valen el peligro. ¿Crees que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu corazón y tu libertad? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva podría ayudar a alguien más que está enfrentando una decisión difícil». Los días siguientes fueron una danza peligrosa de miradas robadas y distancia forzada. Durante el día, Elena y Mateo mantenían la apariencia de una relación estrictamente profesional entre supervisor y trabajadora. Pero las noches traían conversaciones susurradas en el porche, manos que se rozaban accidentalmente mientras limpiaban la cocina, momentos cargados de electricidad que ambos sabían no podían permitirse. «Esto es una locura», murmuró Elena una noche, mientras se sentaban bajo las estrellas con suficiente espacio entre ellos para parecer apropiado a cualquier observador. «Si alguien nos ve, nadie puede vernos aquí», respondió Mateo, aunque su voz traicionaba su propia incertidumbre. «La granja más cercana está a kilómetros. Los hombres del pueblo dijeron que vigilarían». Mateo guardó silencio, porque ambos sabían que tenía razón. Cada momento juntos era un riesgo. Y sin embargo, ninguno podía resistirse. «Cuéntame sobre tu familia», pidió Mateo, cambiando de tema hacia terreno más seguro. «Tu madre, tu padre, ¿qué dirían si pudieran verte ahora?» Elena consideró la pregunta. «Mi madre se horrorizaría al ver mis manos callosas y mi piel bronceada. Se preocuparía por mi reputación arruinada». Una sonrisa triste curvó sus labios. «Pero creo que también se sentiría orgullosa. Siempre me dijo que era más fuerte de lo que creía. Tenía razón. Mi padre...» La voz de Elena se quebró levemente. «Él se culpa por no poder pagarme un mejor abogado, por perder su fortuna en malas inversiones, como si cualquier cosa de esto fuera su culpa». «El amor de los padres es así», dijo Mateo pensativamente. «Asumen responsabilidades que no les corresponden porque no soportan ver sufrir a sus hijos. Tus padres aún viven. Mi madre murió 2 años después de Lucía. Decían que fue su corazón, pero yo creo que simplemente no pudo soportar más pérdidas». Mateo levantó la vista hacia las estrellas. «A veces me pregunto si ella estaría decepcionada de verme aquí, solo, desperdiciando la educación que tanto les costó darme». Elena sintió el impulso de tomar su mano, pero se contuvo. «No estás desperdiciando nada. Estás sobreviviendo. Eso es más valioso que cualquier título». Sus ojos se encontraron en la oscuridad, y el aire entre ellos se espesó con palabras no dichas. La tormenta llegó 3 días después, anunciándose con vientos que aullaban como lobos hambrientos. Elena había aprendido a leer las señales. El ganado inquieto, los pájaros volando bajo, el olor metálico en el aire que precedía a la lluvia. «Debemos asegurar todo», ordenó Mateo, su voz urgente mientras el cielo se oscurecía prematuramente. «Los cultivos jóvenes no sobrevivirán vientos así sin protección.
Trabajaron frenéticamente, cubriendo las plantas vulnerables con lonas, asegurando las puertas de los establos, moviendo herramientas que podrían convertirse en proyectiles peligrosos. El viento aumentaba su furia con cada minuto, arrancando hojas de los árboles y levantando remolinos de polvo. «¡Los caballos!», gritó Elena sobre el rugido del viento. «¡Están asustados!». Corrió hacia el establo sin esperar respuesta. Dentro, los animales relinchaban con pánico, golpeando contra las puertas de sus compartimientos. Elena sabía que si uno lograba liberarse en ese estado de terror, podría lastimarse gravemente. «Tranquilo, tranquilo», murmuraba, acercándose al más agitado, un semental joven llamado Trueno, que había sido particularmente difícil de manejar. «Estás a salvo, todo está bien». El caballo la miró con ojos desorbitados, sus cascos golpeando el suelo con nerviosismo. Elena extendió la mano lentamente, recordando lo que Mateo le había enseñado sobre proyectar calma incluso cuando no la sentías. «Eso es», susurró cuando Trueno permitió que su mano tocara su hocico. «Eres valiente, más valiente que esta tormenta». Afuera, el primer trueno estalló como un cañón. Trueno se encabritó, y Elena apenas tuvo tiempo de apartarse antes de que sus cascos delanteros golpearan donde había estado su cabeza. «¡Elena!». Mateo irrumpió en el establo, empapado por la lluvia que había comenzado a caer en cortinas sólidas. «¿Estás bien?». «Estoy bien», jadeó Elena, su corazón martillando. «Pero no podemos dejarlos así. Se van a lastimar». Durante las siguientes horas, mientras la tormenta desataba su furia sobre la granja, Elena y Mateo permanecieron en el establo, calmando a los animales aterrorizados. Hablaban en voz baja, cantaban canciones suaves, y cuando eso no era suficiente, simplemente estaban presentes, recordándoles a las criaturas asustadas que no estaban solas. En algún momento, agotados y temblando del frío y la adrenalina, Elena y Mateo se encontraron sentados muy juntos en el heno, con las espaldas contra la pared del establo. Los caballos finalmente se habían calmado, y afuera la tormenta empezaba a amainar. «Gracias», dijo Mateo en voz baja, «por quedarte, por ayudar. No tenías que hacerlo». «Sí tenía que hacerlo», respondió Elena, sintiendo el calor de su cuerpo junto al de ella. «Esta granja, estos animales, significan algo para mí ahora. No sé cuándo sucedió, pero sucedió». Mateo la miró con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. «¿Y yo? ¿Significo algo para ti?». Era una pregunta peligrosa, una pregunta que no debían hacer ni responder. Pero en la intimidad del establo, con la lluvia golpeando el techo y el mundo exterior reducido a nada más que ellos dos, Elena no pudo mentir. «Significas todo», susurró. Mateo cerró los ojos como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. «No puedo ofrecerte nada, Elena. Soy un granjero arruinado con una reputación destrozada. Vives aquí como prisionera. No tenemos futuro, lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque a veces el presente es suficiente», interrumpió Elena, volviéndose para mirarlo directamente. «Porque en esta granja, contigo, soy más yo misma de lo que fui en toda mi vida anterior. Porque cuando me miras, no ves a una convicta o una mujer arruinada, ves a mí». Las defensas de Mateo finalmente se derrumbaron. La besó con una desesperación que hablaba de años de soledad, de noches frías, preguntándose si alguna vez volvería a sentir algo. Y Elena le devolvió el beso con la misma intensidad, vertiendo en él todos los sentimientos que había estado reprimiendo. Cuando se separaron, Mateo apoyó su frente contra la de ella. «Esto va a complicar todo». «Ya está complicado», respondió Elena con una risa temblorosa. «Al menos ahora es honesto». Afuera, la tormenta había pasado, dejando un aire limpio y fresco que olía a tierra mojada y nuevos comienzos. Pero ambos sabían que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Porque amar en medio de circunstancias imposibles era la decisión más peligrosa que podían tomar, y acababan de tomarla, sin retorno posible.
Los días después de la tormenta trajeron una transformación sutil, pero innegable. Elena y Mateo ya no fingían indiferencia. Sus miradas se demoraban más tiempo, sus conversaciones se volvieron más profundas, y cuando trabajaban juntos, había una sincronía que solo nace de la verdadera conexión. Pero también trajeron complicaciones. Una mañana, mientras Elena alimentaba a las gallinas, escuchó el sonido de cascos acercándose. Su corazón se hundió al reconocer a uno de los hombres que había venido semanas atrás, el de rostro delgado y ojos desconfiados. «Buenos días», saludó él, desmontando sin invitación. «Vengo a realizar una inspección rutinaria». Mateo emergió de la casa, su expresión inmediatamente cautelosa. «No recibí notificación de ninguna inspección». «¡Ah, es rutina!», respondió el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Seguramente no tienes nada que ocultar, ¿verdad, Rivero?». Elena mantuvo la cabeza baja, continuando con su trabajo como si la conversación no la concerniera, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso. El inspector caminó por la propiedad con deliberada lentitud, examinando cada rincón, haciendo preguntas capciosas. «¿Dónde duerme la prisionera?». «En la habitación de servicio, como ya te informé», respondió Mateo con voz controlada. «¿Puedo verla?». Mateo lo guió hasta la pequeña habitación. Elena había tenido la precaución de mantenerla simple, sin objetos personales que sugirieran comodidad excesiva. El inspector revisó el espacio con ojo crítico, pero no encontró nada fuera de lo permitido. «¿Come contigo en la mesa principal?», preguntó entonces. «Come en la cocina después de que yo termino», mintió Mateo sin pestañear. Era una mentira pequeña, pero necesaria. El inspector asintió lentamente, claramente insatisfecho de no encontrar evidencia de irregularidades. Antes de irse, se acercó a Elena. «¿Estás siendo tratada apropiadamente?», preguntó, su tono sugiriendo que esperaba quejas. Elena levantó la vista, manteniendo su expresión neutral. «Sí, señor. El trabajo es duro pero justo». «¿Y tu supervisor? ¿Ha sido apropiado en su comportamiento?». Elena entendió perfectamente lo que estaba insinuando. La rabia burbujeó en su interior, pero la mantuvo bajo control. «El señor Rivero ha sido estrictamente profesional en todo momento». El hombre la estudió por un largo momento antes de asentir. «Bien, pero recuerda, si hay cualquier irregularidad, es tu deber reportarla». Cuando finalmente se marchó, Elena y Mateo intercambiaron miradas cargadas de significado. El mensaje era claro. Estaban siendo vigilados más estrechamente de lo que pensaban. Esa noche, sentados en el porche con una distancia cuidadosa entre ellos, Mateo habló con voz sombría. «Tengo que contarte algo, sobre Lucía, sobre cómo murió». Elena se volvió hacia él, sorprendida. En todos sus meses allí, había aprendido a no presionar sobre ese tema. «No tienes que...». «Quiero hacerlo», interrumpió Mateo. «Necesitas saber la verdad». Tomó aire profundamente antes de continuar. «Lucía estaba embarazada cuando enfermó. El doctor dijo que era una fiebre común que pasaría, pero empeoró rápidamente. Le rogué que la llevara al hospital en la ciudad, pero él insistió en que el viaje sería más peligroso que la fiebre». Su voz se quebró levemente. «Para cuando trajimos otro médico, era demasiado tarde. La fiebre se había extendido. Perdimos tanto a ella como al bebé en una sola noche». Elena sintió lágrimas quemando sus ojos. «Mateo, lo siento tanto». «Los rumores comenzaron inmediatamente», continuó él, su mirada perdida en la oscuridad, «que había esperado demasiado para buscar ayuda, que valoraba más el dinero de no ir al hospital que la vida de mi esposa, que tal vez incluso quería que muriera». «Eso es horrible», susurró Elena, olvidando la prudencia y tomando su mano. El segundo doctor confirmó que no había nada que hacer, que la fiebre era de un tipo agresivo que ningún tratamiento conocido podría curar. Pero la gente ya había decidido. Yo era el villano de la historia, como yo lo soy en la mía, dijo Elena suavemente, condenada por un crimen que no cometí, mientras el verdadero culpable camina libre.
Sus ojos se encontraron, dos almas marcadas por injusticias que nunca pidieron. «Es por eso que entiendo», dijo Mateo, apretando su mano. «Entiendo lo que es gritar la verdad y que nadie escuche. Entiendo la impotencia, la rabia, el dolor de saber que tu vida fue arrebatada por las mentiras de otros. Y es por eso que esto es tan peligroso», respondió Elena, aunque no soltó su mano. «Porque ambos tenemos demasiado que perder. Tu reputación apenas está empezando a sanar. Si se confirman los rumores sobre nosotros...» «Lo sé», admitió Mateo. «Pero Elena, estos meses contigo han sido los primeros en 5 años donde no me siento como un fantasma en mi propia vida. ¿Cómo se supone que renuncie a eso?» Elena no tenía respuesta, porque ella sentía exactamente lo mismo. Este lugar que llegó odiando se había convertido en su refugio, y este hombre, que esperaba fuera cruel, se había convertido en su ancla. «Tenemos que ser más cuidadosos», dijo finalmente. 2 años más. Si podemos mantener las apariencias durante 2 años más, entonces serás libre. ¿Y después? La pregunta contenía tanto esperanza como miedo. «Después», Elena respiró profundo, tomando la decisión que había estado posponiendo. «Ya no tendré que irme. Podré elegir quedarme». Los ojos de Mateo se iluminaron con algo que no había estado allí antes. Esperanza real, tangible. ¿Lo harías? ¿Elegirías esta vida? ¿Elegirías esto? Elena se acercó, cerrando la distancia entre ellos a pesar del riesgo. «Ya lo elegí, Mateo. El día que dejé de contar los días hasta mi liberación y empecé a temer el día en que tendría que irme. El beso que compartieron fue diferente a los anteriores. No era desesperado o robado en la oscuridad. Era una promesa, un compromiso con un futuro incierto pero juntos. Ninguno vio la sombra que se movía entre los árboles distantes, observando. La carta llegó 3 días después, sellada con el emblema oficial del tribunal. Mateo la abrió con manos que apenas temblaban, pero Elena vio el miedo cruzar su rostro mientras leía. «¿Qué dice?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Una audiencia», respondió Mateo, su mandíbula tensa. «Han recibido evidencia preocupante sobre condiciones inapropiadas. Debo presentarme con la prisionera en 2 semanas para responder a las acusaciones». Elena sintió que el mundo se inclinaba. «¿Qué evidencia? No hemos hecho nada malo». «Alguien nos vio», dijo Mateo arrugando la carta con furia contenida. «Esa noche en el porche, o tal vez antes. No importa. Ahora tienen lo que necesitaban». El pánico amenazó con ahogar a Elena, pero se obligó a pensar con claridad. «¿Qué pasará en la audiencia? Podrían revocar tu sentencia aquí y enviarte a un lugar peor, una prisión real». Mateo se pasó las manos por el cabello. «Y a mí podrían acusarme de comportamiento inapropiado con una prisionera bajo mi custodia. Es un delito grave». «No», Elena sintió que la sangre se le helaba. «No permitiré que te castiguen por tratarme con humanidad». «No es solo humanidad», dijo Mateo amargamente, «y ambos lo sabemos. Los sentimientos que tenemos son reales. Eso es lo que los hace peligrosos». Elena se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «Entonces negaremos todo. Diremos que son mentiras de gente con rencor. No tienen pruebas reales. ¿Y si las tienen?». Mateo la miró con ojos atormentados. «¿Y si alguien nos fotografió o tomó notas detalladas?». «Elena, no puedo mentir bajo juramento. No soy ese tipo de hombre». «Entonces, ¿qué hacemos?». La desesperación tiñó la voz de Elena. Acababan de encontrarse, de admitir lo que sentían. No podía perderlo ahora. Durante los días siguientes, trabajaron en silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros. Elena apenas dormía, su mente corriendo en círculos, buscando una solución que no existía. Una tarde, mientras organizaba herramientas en el cobertizo, encontró algo que le heló la sangre. Entre los libros que Mateo había estado reparando, había uno que reconoció inmediatamente. Era de la biblioteca de la familia Salazar, con su emblema grabado en la cubierta de cuero. «Mateo», lo llamó, su voz temblorosa. «¿De dónde sacaste este libro?».
Él entró al cobertizo, frunciendo el ceño al ver lo que sostenía. Lo compré en el mercado del pueblo hace meses. Un vendedor ambulante tenía una caja de libros usados. ¿Por qué? Es de la familia Salazar, explicó Elena, su corazón latiendo salvajemente. Don Cristóbal colecciona libros raros. Este tiene su sello. ¿Y eso qué significa? Elena abrió el libro con manos temblorosas, pasando páginas hasta que encontró lo que buscaba. Metidas entre las páginas había cartas viejas, amarillentas por el tiempo. Las desplegó cuidadosamente y comenzó a leer. Sus ojos se agrandaron con cada línea. Mateo, susurró, apenas capaz de creer lo que veía. Estas son cartas de don Cristóbal, y, Dios mío, admite haber falsificado evidencia en otros casos. Hay fechas, nombres, detalles sobre sobornos a funcionarios del tribunal. Mateo se acercó rápidamente, leyendo sobre su hombro. Esto podría cambiar todo. No solo para mí, dijo Elena, su mente trabajando a toda velocidad. Mira estas fechas. Algunos de estos casos son recientes. Si esto se hace público, destruiría a Salazar completamente, completó Mateo. Pero también te liberaría, demostraría que tu condena fue fraudulenta. Elena sintió esperanza florecer en su pecho por primera vez en meses. Pero, ¿cómo terminaron estas cartas en un libro en el mercado? Tal vez un sirviente las robó, o alguien en la familia que quería exponer la verdad, pero temía hacerlo abiertamente. Mateo tomó las cartas con cuidado reverente. Elena, esto es evidencia real. Podríamos presentarla en la audiencia. Pero entonces don Cristóbal sabrá que las tenemos, advirtió Elena. Es un hombre poderoso y peligroso. Si descubre que estamos amenazando su reputación, entonces debemos movernos rápido, decidió Mateo. Haremos copias de todo y las enviaremos a múltiples autoridades. No solo al tribunal local, sino al regional. Si distribuimos la evidencia lo suficientemente amplio, no podrá silenciarnos a todos. Elena lo miró, viendo la determinación en sus ojos. Este hombre que había vivido como ermitaño durante años, escondiéndose de rumores y acusaciones, ahora estaba dispuesto a entrar en batalla por ella. Esto podría ponerte en peligro, le recordó suavemente. Ya estoy en peligro, respondió Mateo, tomando su rostro entre sus manos. El momento en que me permití sentir algo por ti, sellé mi destino, pero prefiero luchar por una oportunidad de futuro juntos que vivir seguro y solo. Elena se paró de puntillas y lo besó, vertiendo en ese gesto toda la gratitud, el miedo y el amor que la consumían. Entonces, luchamos, susurró contra sus labios, juntos. Esa noche, trabajaron hasta el amanecer, copiando cuidadosamente cada carta, cada documento incriminatorio. Prepararon sobres para enviar a 5 autoridades diferentes, incluyendo al inspector regional que tenía reputación de incorruptible. Cuando el sol comenzó a asomar sobre las montañas, Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza real. No la esperanza vaga de que algún día las cosas mejorarían, sino esperanza concreta, basada en evidencia tangible. Mañana las enviaremos, dijo Mateo, guardando las cartas originales en un lugar seguro. Y después nos preparamos para la audiencia. ¿Y si no es suficiente?, preguntó Elena, el miedo todavía acechando en su corazón. Mateo la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos. Entonces enfrentaremos lo que venga, pero al menos lo haremos sabiendo que luchamos, que no nos rendimos. Elena se aferró a él, permitiéndose este momento de vulnerabilidad antes de que comenzara la batalla real, porque sabían que don Cristóbal no se rendiría sin pelear. Y cuando un hombre poderoso se siente acorralado, es cuando se vuelve más peligroso. Las cartas fueron enviadas. Ahora solo quedaba esperar. Los días previos a la audiencia fueron los más largos de la vida de Elena. Cada sonido de cascos en el camino la hacía saltar, esperando ver a guardias o peor, a don Cristóbal mismo. Pero los días pasaban en silencio inquietante.
como si el universo estuviera conteniendo el aliento. La noche anterior a la audiencia, ninguno pudo dormir. Se sentaron juntos en la cocina, una vela parpadeando entre ellos, preparándose mentalmente para lo que vendría. «Pase lo que pase mañana», dijo Mateo, tomando su mano sobre la mesa, «quiero que sepas que estos meses han sido un regalo. Me devolviste algo que creí muerto, la capacidad de sentir». «No hables como si fuera un adiós», susurró Elena, aunque el miedo apretaba su garganta. «No es un adiós», prometió él. «Es una promesa. Te encontraré sin importar dónde te envíen. Te esperaré el tiempo que sea necesario». Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «No debería haberte amado. Te traje más problemas». «Me trajiste vida», corrigió Mateo, secando sus lágrimas con ternura. «Y eso vale cualquier problema». El día de la audiencia amaneció gris y amenazante. Viajaron en el carruaje de Mateo hacia el pueblo, cada kilómetro acercándolos a su destino incierto. Elena llevaba su mejor vestido, simple pero digno, y mantenía la espalda recta a pesar del terror que la consumía. El edificio del tribunal estaba más lleno de lo esperado. Aparentemente, el rumor de la audiencia había corrido, atrayendo curiosos y chismosos ansiosos por presenciar el escándalo. Y allí, en la primera fila, sentado con la arrogancia de quien se sabe intocable, estaba don Cristóbal Salazar. Sus ojos encontraron los de Elena y sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Era la sonrisa de un depredador que ya había ganado. Elena sintió que sus rodillas amenazaban con ceder, pero la mano de Mateo en la parte baja de su espalda la sostuvo. «Valor», susurró él. «Recuerda que tenemos la verdad de nuestro lado». El juez, el mismo que había condenado a Elena meses atrás, entró y todos se pusieron de pie. Cuando se sentó, comenzó la audiencia con voz formal y aburrida, como si esto fuera solo otro trámite administrativo. «Estamos aquí para revisar las acusaciones de conducta inapropiada del supervisor Mateo Rivero hacia la prisionera Elena Montero bajo su custodia», enunció. «¿Quién presenta las acusaciones?» Un hombre que Elena no reconoció se puso de pie, claramente un abogado contratado por alguien con recursos. Presentó evidencia en forma de testimonios de vecinos que supuestamente habían presenciado comportamiento inapropiado. Los testimonios eran vagos, llenos de insinuaciones, pero escasos en detalles concretos. «Además», continuó el abogado con dramatismo calculado, «tenemos el testimonio del propio don Cristóbal Salazar, un ciudadano respetado cuya familia fue víctima del crimen de la acusada». Don Cristóbal se puso de pie, su actuación perfecta. «Me duele ver cómo se ha pervertido la justicia. Esta mujer que robó a mi familia ahora vive en comodidad inapropiada mientras su supervisor, un hombre de moralidad cuestionable». Objeción. Mateo se puso de pie, su voz clara y firme. «Tengo derecho a defender mi reputación antes de ser condenado por rumores». El juez lo miró con fastidio. «Muy bien, presente su defensa». Mateo respiró profundo. Este era el momento. «Su señoría, antes de responder a estas acusaciones infundadas, tengo evidencia nueva relacionada con el caso original de Elena Montero que cuestiona la legitimidad de su condena». El murmullo recorrió la sala. Don Cristóbal se tensó visiblemente. «Esto es altamente irregular», protestó el abogado. «Estamos aquí para revisar conducta del supervisor, no para reabrir casos cerrados». «La justicia no conoce plazos cuando se trata de inocencia», declaró Mateo, sacando las copias de las cartas. «Estas son correspondencias del propio don Cristóbal Salazar que demuestran un patrón de falsificación de evidencia, incluyendo en el caso de la señorita Montero». El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Don Cristóbal se puso de pie bruscamente. «Eso es absurdo. ¿De dónde supuestamente sacó esas cartas?» «De un libro con su sello familiar, vendido en el mercado», respondió Mateo calmadamente. «Cartas que detallan fechas, montos de sobornos,
nombres de funcionarios corruptos, todo documentado con su propia letra. El juez extendió la mano. «Déjeme ver esos documentos». Mientras el juez leía, su expresión pasó de escepticismo a shock y finalmente a algo que parecía horror. Miró a don Cristóbal con ojos muy diferentes a los que había mostrado minutos antes. «Estas acusaciones son graves», dijo finalmente. «Señor Salazar, ¿reconoce esta letra como suya?» Don Cristóbal abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, las puertas del tribunal se abrieron bruscamente. Un hombre uniformado entró, flanqueado por 2 guardias. «Disculpe la interrupción, su señoría. Soy el inspector regional Márquez. He recibido copias de documentos que implican a don Cristóbal Salazar en múltiples casos de corrupción judicial. Tengo una orden para su arresto inmediato». La sala estalló en caos. Don Cristóbal intentó retroceder, pero los guardias ya estaban moviéndose hacia él. Su rostro, antes tan arrogante, ahora mostraba pánico puro. «¡Esto es una conspiración!», gritó. «Esas cartas son falsas. Rivero las fabricó para proteger a su...». Pero sus palabras se perdieron mientras los guardias lo sujetaban. Elena observaba, incapaz de creer lo que estaba presenciando. El hombre que había destruido su vida, que la había enviado aquí como castigo, ahora era él quien estaba siendo arrestado. El inspector regional se acercó al estrado. «Su señoría, basándome en la evidencia que he revisado, solicito formalmente que se reabra el caso de Elena Montero. Las pruebas de su condena parecen haber sido completamente fabricadas». Elena sintió las piernas de Mateo tambaleándose y se dio cuenta de que estaba llorando en silencio. Él la tomó de la mano, apretándola con fuerza. «Esto no es posible», susurró ella. «No puede ser tan simple». Pero lo era. Después de meses de sufrimiento, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. 3 meses después, Elena estaba de pie en el mismo tribunal, pero esta vez todo era diferente. El juez, avergonzado por haber sido engañado por la corrupción de don Cristóbal, leyó el veredicto con voz solemne. Después de revisar exhaustivamente la evidencia presentada y las confesiones obtenidas durante la investigación de don Cristóbal Salazar, este tribunal declara nula la sentencia previa. Elena Montero es declarada completamente inocente de todos los cargos. Su nombre y reputación quedan completamente restaurados. El mazo cayó con un golpe que resonó como música celestial en los oídos de Elena. Libre. Después de meses de pesadilla, finalmente era libre. Su padre, que había viajado desde la ciudad a pesar de su salud frágil, sollozaba en la primera fila. Elena corrió hacia él, abrazándolo con fuerza mientras ambos lloraban lágrimas de alivio y alegría. «Lo sabía, hija mía», susurró él contra su cabello. «Siempre supe que eras inocente». Pero cuando Elena levantó la vista, sus ojos buscaron automáticamente a Mateo. Él estaba de pie cerca de la salida, observándola con una expresión que mezclaba felicidad por su libertad y algo más oscuro. Miedo, quizás. Miedo de que ahora que era libre, elegiría volver a su antigua vida y dejarlo atrás. Elena le sostuvo la mirada, tratando de comunicar sin palabras lo que su corazón gritaba, que su decisión ya estaba tomada. La celebración en casa de su padre esa noche fue agridulce. Amigos y conocidos que la habían abandonado durante su condena ahora aparecían, ofreciendo disculpas y congratulaciones que sonaban huecas. Elena los recibía con cortesía fría, sin olvidar quiénes habían estado a su lado cuando más lo necesitaba. Mateo había declinado la invitación, diciendo que no pertenecía a ese mundo, y eso partió el corazón de Elena más que cualquier injusticia previa. «Papá», dijo esa noche cuando todos los invitados se habían ido, «necesito hablar contigo sobre mi futuro». Su padre, aunque débil, todavía tenía ojos penetrantes. «Vas a volver a la granja, ¿verdad?». Elena asintió, sorprendida de que lo supiera. «¿Cómo?».
Vi cómo mirabas a ese hombre en el tribunal, como tu madre me miraba a mí. Una sonrisa triste cruzó su rostro arrugado. ¿Estás segura, hija? Podrías recuperar tu posición en la sociedad. Tengo contactos que pueden ayudarte a encontrar un buen matrimonio. Ya encontré mi lugar, interrumpió Elena suavemente, y el hombre que amo no es la vida que planeé, pero es la vida que elijo. Su padre la observó en silencio por un largo momento. Entonces, ve con mi bendición, pero prométeme que serás feliz. Lo prometo, susurró Elena, abrazándolo, porque ya lo soy. Elena regresó a la granja al día siguiente, su corazón latiendo salvajemente mientras el carruaje subía por el camino familiar. ¿Y si Mateo pensaba que venía solo a recoger sus cosas? ¿Y si creía que lo estaba rechazando? Pero cuando el carruaje se detuvo y ella descendió, Mateo estaba allí, esperando. Su expresión era cautelosa, esperanzada y aterrorizada al mismo tiempo. Volví, dijo Elena simplemente. ¿Por cuánto tiempo? Su voz sonaba estrangulada. Para siempre, respondió ella, cerrando la distancia entre ellos. Si todavía me quieres. La respuesta de Mateo fue levantarla del suelo y girarla, riendo de una forma que Elena nunca lo había escuchado. Cuando sus pies tocaron tierra nuevamente, él la besó como un hombre que acababa de recibir el regalo más grande del universo. Creí que te había perdido, confesó contra sus labios. Creí que volverías a tu mundo y te darías cuenta de que esto era solo una fantasía nacida del encierro. Este es mi mundo ahora, declaró Elena con certeza. Tú eres mi mundo. La boda se celebró 3 meses después, cuando las flores silvestres cubrían los campos en una explosión de color. No fue una ceremonia grande ni ostentosa, solo el padre de Elena, algunos vecinos que finalmente habían aceptado su historia y el sacerdote del pueblo más cercano. Elena llevaba un vestido simple de algodón blanco, con flores tejidas en su cabello. Mateo vestía su mejor traje, heredado de su padre, y sus ojos brillaban con lágrimas mientras ella caminaba hacia él. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó el sacerdote. Ella se entrega a sí misma, respondió Elena con firmeza, tomando la mano de Mateo, porque soy dueña de mi propio destino. Los votos fueron sencillos pero profundos. Prometieron amarse en la prosperidad y la dificultad, en la salud y la enfermedad. Pero también prometieron algo más: ser refugio uno del otro cuando el mundo fuera cruel, ser verdad cuando todos mintieran, ser hogar cuando todos los demás los rechazaran. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron selló no solo su unión, sino la promesa de un futuro construido sobre la base más sólida posible. Amor nacido de la adversidad y fortalecido por la elección. Años después, cuando les preguntaban cómo se conocieron, Elena y Mateo compartían miradas cómplices antes de responder. Fui enviada aquí como castigo, decía Elena, tomando la mano callosa de su esposo. Me condenaron al lugar que consideraban el peor destino posible, y yo rogaba por compañía, continuaba Mateo, apretando su mano, por alguien que entendiera lo que significaba ser juzgado injustamente. Lo que no sabíamos, concluían juntos, es que el universo estaba respondiendo a nuestras oraciones de la forma más inesperada. Porque Elena había sido enviada como castigo, pero Mateo vio en ella la compañera que rogaba, y juntos transformaron una sentencia de sufrimiento en una historia de amor que desafió todas las expectativas. La granja prosperó bajo su cuidado conjunto. Elena nunca olvidó las lecciones aprendidas sobre fuerza, resistencia y el valor de construir algo con las propias manos. Y Mateo finalmente abrió una pequeña escuela en el pueblo, enseñando a los niños locales, con Elena a su lado como su mayor apoyo. Su historia se convirtió en leyenda en la región, susurrada como prueba de que incluso en las circunstancias más oscuras, el amor puede encontrar su camino, y que a veces el castigo que tememos se convierte en la bendición que necesitábamos.
porque el verdadero castigo nunca es donde te envían, sino cerrar tu corazón a las posibilidades que cada nuevo día trae. Y Elena y Mateo mantuvieron sus corazones abiertos, incluso cuando dolía, incluso cuando parecía imposible, y por eso encontraron su final feliz. Esta historia de amor contra todas las adversidades tocó tu corazón. Si crees en segundas oportunidades y en que el destino trabaja de formas misteriosas, suscríbete a nuestro canal para más historias que demuestran que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más inesperados. Comparte esta historia con alguien que necesite creer que los finales felices existen y únete a nuestra comunidad donde cada semana exploramos el poder transformador del amor, la redención y el perdón. No te pierdas nuestras próximas historias. Tu corazón te lo agradecerá.